A repetir el texto de Hebreos 4:12. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a ver, hermanos, te damos gracias, nuestro Padre, en este día, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos en tu casa de oración y en estos momentos en los cuales nos disponemos a escuchar tu palabra, que tú nos utilices como instrumento tuyo, y que al expresar, Señor, el mensaje de este día sea el mensaje de parte tuya, y que lo que digamos, Señor, sea de acuerdo a tu palabra. Y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para poder atesorar, Señor, y poner en práctica nuestra vida. Apresura el paso de nuestros hermanos que aún faltan por llegar, Señor, para que no se pierdan esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De todos, hermanos? Bien, hermanos, en ausencia de nuestro pastor, pues me comisionó para que yo diera el mensaje del día de hoy. Y bueno, no quiero, antes de empezar el mensaje, en la semana estaba yo viendo la televisión, una serie, es el canal de Discovery Channel, sobre lo que es la parte de África. Y ese día, o el miércoles, si no me recuerdo, pasaron, era parte de lo que hay en África, pero específicamente hablaron sobre el desierto del Sahara. Y bueno, pues el desierto del Sahara, como ustedes saben, pues es una extensión grande, ¿verdad? Que abarca casi la mitad de lo que es el país de África. Pero lo que vamos a hablar, bueno, lo que voy a comentar es que, o investigando, es que el Sahara es el tercer lugar, o lo que se le llama desierto, más grande del mundo, aparte de la Antártida y del Ártico, que también, aunque ahí no hay arena, pero es un desierto, porque desierto, ¿qué es un desierto? No hay nada. Pues donde no hay vida, donde no hay nada. Pero realmente a lo que voy en el sentido o el reportaje que estaba narrando el canal, es que aunque a pesar de la extensión que tiene el desierto del Sahara, en sus entrañas hay vida. Poca, pero hay. Y pasaban el ejemplo de los escarabajos, que son unos animalitos negros, ¿verdad? Y que transportan, porque como en este caso narraban que los comercios pues no se detienen, y entonces los que les dicen los comerciantes pues tienen que atravesar el desierto, y para eso utilizan los camellos, y obviamente pues los camellos desechan su excremento, y los escarabajos se lo comen, pero obviamente pues, no se lo pueden comer ahí, pues lo transportan y lo interesante de todo es que lo van rodando, pero hacia atrás, como los cangrejos. Y obviamente cuando encuentran una duna, que son esas como olas, pues para poder subir esa cuesta, pues sí les cuesta trabajo. Pero lo interesante de este animalito es que si no pueden llegar al lugar en donde lo almacenan, porque ya va a llegar el tiempo que el calor es sofocante y no pueden, pues ellos se tienen que ir a su casa porque si no se queman. Entonces, como si pasaban ese tramo, el animalito no pudo salir de la duna. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a volar para poder llegar a su madriguera, para poder o no morir
quemado por el calor, porque el calor es un calor extremo, fuerte, exacto, y entonces obviamente pues si nosotros nos quema, pues a ellos que son más chiquitos, pues se queman, ¿sí? Y el otro caso que me impacta es una especie como de lagartijas que para evitar el calor se meten en la arena y ahí se resguardan cuando el calor es muy sofocante. Pero aquí voy, hermanos, en el sentido de por qué estamos hablando del desierto. ¿Sí? ¿Por qué empiezo con esa situación? Porque el desierto, hermanos, como ya habíamos dicho, pues es un lugar inhóspito, donde no hay nada. Pero la Biblia, hermanos, también lo representa como un lugar, obviamente, pues de castigo, de reflexión. ¿Por qué reflexión? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia lo representa como un lugar de reflexión? ¿Que no hay nadie alrededor? Pues sí, pero ¿por qué? Porque puede ser la antesala del tiempo, lo caliente. Pues no necesariamente. ¿Es un lugar de prueba? Es un lugar de prueba, es un lugar de abandonado, de un lugar de reflexión, porque ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Pues estuvo castigado durante 40 años y nada más anduvieron dando vueltas en el desierto. Para que reflexionaran. Obviamente Dios los castigó y pues toda esa generación se murió, pero los que quedaron pues tuvieron que también reflexionar qué habían hecho sus papás para recibir ese castigo. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al desierto, qué haría en esos 40 días? Orar, reflexionar. Y la Biblia lo presenta en ese sentido. Porque es un lugar, como no hay nada, ¿qué sucedería si nosotros estuviéramos en un lugar así? Hay carencias. Pues aparte de que hay carencias, ¿qué más? Hay tentación. Sequías. Pero ¿qué pasaría en nuestra mente? Pues reflexionaríamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? O sea, es un lugar para que uno pueda reflexionar. Pues sí, sin distracciones, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando los filósofos, ¿qué hacen los filósofos? Se alejan y se van a un lugar tranquilo. ¿Por qué? Porque están pensando, reflexionando, que por qué es esto, que por qué aquello, por qué se mueve. O sea, son esa gente que se aísla porque están reflexionando en algo. Pero es cuando lo hacen por convicción propia. Bueno, obviamente, ¿verdad? Sí, eso también hay que ser. También. Pero el punto aquí, hermanos, es que el desierto, o vamos a hablar, estoy hablando sobre lo que es el desierto. ¿Sí? Y en el caso de lo que presenta la palabra de nuestro Dios son esos casos. ¿Sí? Un lugar apartado, un lugar de reflexión, de pruebas. Porque si estamos en un lugar donde no hay nada, pues no hay que comer, no hay que beber, no hay nada, ¿cómo va a ser nuestra vida? Y es ahí cuando las pruebas se nos presentan en nuestra vida. Y dijeron por ahí que, hermanos, que la vida no es fácil. Estábamos en la clase y alguna hermana le dijo a la otra hermana, es que usted está muy jovencito, usted todavía no sabe muchas cosas, ¿verdad? Muchas pruebas que le pueden suceder. Y la vida es así, hermanos.
La vida es muchas situaciones que nos van a suceder en nuestra vida y que eso nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer para poder presentar o resolver algún problema que se nos presenta en nuestra vida. Y en la porción en donde nosotros vamos a basar nuestra predicación, si ustedes ven o lo ven en su casa, el capítulo 58 de Isaías, pues habla del ayuno. Pero bueno, en este caso no vamos a hablar del ayuno, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre lo que representa el desierto. Por eso le pusimos el título de nuestra predicación, Caminar en el desierto. Y caminar en el desierto es, ¿qué sucede en nuestra vida, hermanos? La problemática que a veces tenemos, los problemas que se nos ocasionan en nuestra vida, y obviamente, pues, a veces tenemos cansancio, a veces tenemos soledad, a veces tenemos enfermedades, y eso nos va a ocasionar que estemos en una situación a veces difícil. Y cuando estamos en esa situación, ¿qué pasa con nosotros? Pues eso sería lo más... Nos desanimamos. Lo más... Pero ¿qué pasa a veces? Pensamos en todo lo que hicimos o no hicimos, o lo que haremos o no haremos. Y ese es el caso de los que están, pero aquellos que son débiles, ¿qué va a pasar? Se alejan, se apartan, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren hablar nada de Dios. ¿Por qué? Porque culpan a Dios de lo que nos está pasando. Se enojan. Se enojan, exactamente, se enojan. ¿Por qué a mí? Y lo más interesante es que si nosotros dijéramos, Señor Dios, pues te agradezco por esta prueba que me está sucediendo, ¿verdad? Porque esto a lo mejor es algo que me está pasando porque algo que yo no hice, o más bien que algo que yo hice. Y esto, pues obviamente, pues es un castigo de todo lo que yo he hecho. Pero por eso el pasaje que leímos en el capítulo 58, en el versículo número 11, dice la primera parte: Jehová te pastoreará siempre. Y leímos hace rato el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces, tenemos a alguien que nos va a ayudar. Tenemos a nuestro Dios que nos va a guiar, que nos va a conducir por nuestra vida. Es como el pastor cuando va, bueno, a lo mejor ahorita nosotros ya no somos pastores de ovejas, pero ¿qué sucede? ¿Qué el trabajo del pastor qué es? Guiar. Cuidarnos, pastorear. Guiar a los, en este caso a los borreguitos, a los animales, para que estén sin ningún peligro. El otro día, la semana pasada, fui a Toluca, y regresando, ahorita pues todo está verde. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Y había en la carretera hay un lugar, por si el libramiento de Querétaro, hay un lugar que pues ya están dimensionados por las parcelas, ¿no? Pero me llamó la atención porque en ese lugar pues había vacas, había borregos y todos pues ahí pastando, ¿verdad? Y no había nadie, o al menos no me percaté que hubiera. Pero de ahí, ¿por qué? Porque ya está cercado, ya no hay problema de que los animales pues, se pierdan o pasen. Pero anteriormente, cuando no había lugares para pastar, ¿qué hacían los pastores? Pues los cuidaban para que no se fueran algunos, se perdieran o algún animal
se los comiera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo, bueno, nuestro Dios, Él nos da o es nuestra guía para nuestra vida. Por eso dice el versículo, la primera parte: Jehová te pastoreará siempre. Y siempre el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Aún a pesar de todo lo que a veces somos, aún a pesar de lo que a veces hacemos, el Señor siempre nos da, nos conduce en donde quiera que nosotros andemos. Ya sea cuando salgamos a nuestro trabajo, ya sea cuando salgamos a algún X lugar, siempre le damos dar gracias a nuestro Dios, el que el Señor nos cuidó y nos regresó sin ningún problema. Y haciendo esa reflexión, el día que me regresé de Toluca estaba lloviendo casi todo el camino, y en la carretera de Toluca, bueno, más bien de Aculco hacia Palmillas, pues de allá para acá es pura bajada. Entonces estaba llueve. Y ese día no había mucho tráfico, o al menos no vi porque estaba lloviendo. Pero en eso, en una de las bajadas, era una curva, y entonces estaban otras personas ahí diciendo que le bajáramos la velocidad. Y si adelante, saliendo de la curva, pues había un trailer que se había volteado. Del lado de donde yo iba, pues ningún problema. El problema era del otro lado, porque se acostó y se llevó toda la cosa, el muro de contención se lo llevó y se pasó del otro lado, y pues del otro lado pues no podían pasar. Pero sí a lo que voy, hermanos, es que el Señor siempre nos cuida en nuestro camino, ¿sí? Y aún a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, que el Señor siempre nos va a guiar, nos va a conducir para que no nos pase nada malo, ¿sí? El segundo punto, hermanos, es: y en las sequías saciará tu alma. Volvemos al caso del desierto. Y viendo el reportaje decía que de toda la extensión del Sahara, que son 9.400.000 kilómetros cuadrados, que es todo lo que representa, o lo que es el desierto del Sahara, el 10% hay oasis. Aún a pesar de que es un lugar tan inhóspito, hay oasis. ¿Y qué son los oasis? Manantiales de agua. Que no sé por qué razón hay agua. Porque en esos lugares, hermanos, decían ahí que a veces pasan 2, 3 años ni una gota de agua. Pero esos oasis hay agua, y ponían el punto de que ese es un volcán. Bueno, ponían una oasis, pero ese lugar o ese oasis tiene la particularidad de que es como un volcán que no es activo, pero alrededor están las aguas, y esas aguas pues aunque son dulces, pero tienen la particularidad de que tienen muchos minerales. ¿Por qué? Porque abajo, pues, o a un lado está el volcán, ¿verdad? Y obviamente presentaban que hay ¿cómo se llama ese pescado? No es como la mojarra, ¿sí? No es como la mojarra, la tilapia. Es una especie como de tilapia que se alimenta de las plantas que están en esas aguas. ¿Por qué? Pero son especiales, ¿por qué? Porque no es una agua normal. Porque como tienen mucho mineral, pues a veces esas aguas pues no son muy buenas para
para consumo, que sí se puede consumir, pero obviamente pues no, porque a veces hay muchos minerales que nos ocasionan a los humanos, pues nos ocasionan otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante de todo, lo importante es que aún a pesar de lo inhóspito, de lo que hay a nuestro alrededor, el Señor siempre nos va a dar lo necesario para poder vivir. ¿Sí? A lo mejor ninguno de nosotros, o a lo mejor sí, no lo sé, alguno de ustedes ha padecido algún momento donde no hay que comer o donde no hay nada que vivir. ¿Sí? Pero le decía yo a mi esposa, pues en la Ciudad de México, ahí lo que te falta es dinero, porque pues ahí puedes comer todo lo que quieras, o en la esquina puedes encontrar todo lo que quieras. Pero pues, si no traes dinero, pues no puedes comer nada. ¿Verdad? Y las personas del campo, pues ellos no tienen dinero, pero tienen el fruto de lo que produce el campo, sean nopales, sean quintoniles, sean todo. Ahí no hay dinero, pero el alimento está en lo que produce el campo, ¿verdad? Y es lo más sabroso, ¿verdad? Nosotros que vivimos en ciudad, pues ya comemos cosas enlatadas, comemos cosas que tienen muchas cosas conservadores y que eso a la larga pues va ocasionando enfermedades. Solo es cansado por las plantas. ¿Dónde? Es cansado por las plantas. Pues sí, ya ese es el problema, que a veces nos cansamos cuando plantamos y hay que esperar hasta que se produzca, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que el Señor es el que nos va a dar nuestra provisión. Él es el que siempre nos va a proveer de lo necesario. Creo que nadie de nosotros hemos padecido hambre. Siempre hay algo que el Señor que comer. A lo mejor algún vecino, algún hermano nos lleva algo y ya con eso. Luego alcanza hasta para compartir. Exacto, y hasta para compartir. Pero la verdad, hermanos, es que el Señor siempre nos provee de todo lo necesario para nuestra subsistencia. El Señor siempre está atento. Siempre está atento de lo que nos pasa, de lo que nosotros necesitamos. Y a veces sin pedirlo, el Señor nos lo da. Y como decía la hermana, hasta para poder compartir. Cuando a veces no tenemos nada que comer, hasta podemos compartir lo que nos dan, lo que Dios nos da. Tercer punto, hermanos. Tercer punto. Y dará vigor a tus huesos. Cuando nosotros, hermanos, ¿qué pasa cuando estamos nosotros enfermos? Pues nuestro vigor, nuestras fuerzas, nuestro ánimo va a decaer. ¿Por qué? Porque estamos en una situación difícil. Por enfermedad, porque nos caímos, porque nos torcimos el pie, porque nos dio la es que esta semana me dio la asiática. No, la asiática, hermano, disculpen ustedes, pero no, es muy feo eso de la asiática. La china. Porque es algo que te impide hacer lo que siempre puedes hacer. Porque en el caso de la asiática, ni sentado ni parado. Pero el Señor siempre nos va a fortalecer. El Señor siempre nos va a fortalecer cuando estamos en esta situación de desánimo, porque nuestras fuerzas ya no tenemos, porque nuestro cuerpo pues es finito.
Y conforme van pasando los años, pues también el cuerpo va decayendo, ¿verdad? Y ya no es como cuando éramos jóvenes. Ya muchas cosas ya no las vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya nuestra fuerza, nuestra fortaleza de nuestro cuerpo ya no es el mismo. Y a veces hasta los jóvenes se burlan de nosotros, de las personas ya de adultas. ¿Por qué? Porque ya, papá, es que ya estás viejito. Yo no te digo eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, o sea, se dice que ya no puedes hacer eso. Ay, Dana. Pero lo importante, hermanos, es que el Señor nos va a fortalecer en cualquier situación que nosotros estemos. Sea enfermedad, sea decaimiento moral, sea algo que nos a veces estamos decaídos. O a veces amanecemos así en esa situación que no queremos hacer nada porque no estamos de buen ánimo. Pero el Señor siempre nos va a dar fortalecer en lo que nosotros nos hace falta. ¿Sí? Y cuarto punto, hermanos, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Como les ponía yo el ejemplo ahora que está lloviendo, si ustedes ven, pasa por esa carretera, todo verde. Decía mi esposa, dice, ese me gusta ver cuando todo está verde. Obviamente, pues sí, ¿verdad? Porque todo está frondoso, porque todo está lleno de árboles, lleno de todo verde. Y pone el ejemplo, hermanos, que vamos a hacer como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. No sé si ustedes han ido a algún lugar en el campo y ven ustedes la diferencia donde hay agua a un lugar donde no hay agua. Porque donde hay agua siempre está verde. Y lo demás pues está seco o está de color amarillo. ¿Ya? Y por ejemplo la gente del campo, pues los que tienen, por ejemplo en esta zona, que hay mucha zona de riego, pues ellos siembran. Y la gente que siembra o que no tiene agua, pues es temporal y que esperan el momento en que las lluvias no empiezan para poder sembrar. Cuando no llueve, pues está difícil, ¿verdad? Porque no hay cómo sembrar, porque pues, la tierra está árida. Pero aquí lo que podemos nosotros decir es que el Señor nos va a dar en abundancia. El Señor nos va a dar en abundancia. Como dice su palabra de Dios, nos va a dar abrir las ventanas de los cielos y nos dará hasta que sobreabunde. Y cuando dice que nos va a dar hasta que sobreabunde, ¿qué significa eso? Mucho. No nos vamos a hacer ricos, pero vamos a tener lo necesario y hasta para compartir. Como dice el pastor cuando hacemos los convivios, aunque usted no traiga, si usted trae, puede compartir y así todos podemos comer. Pero aquí lo importante, hermanos, es que el Señor siempre nos va a dar en abundancia. No es un Dios codo. Porque no, hermanos, a veces nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Siempre nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos. Lo importante, hermanos, es que nosotros agradezcamos a nuestro Dios, que el Señor siempre estará al cuidado de todos nosotros. Entonces, hermanos, en resumen, el Señor va a ser nuestra guía. El Señor siempre nos va a dar nuestra provisión de todo lo necesario. Nos va a fortalecer en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de angustia, y nos va a dar abundancia para nuestra vida.
Entonces, hermanos, seamos agradecidos con estos días. Porque aún a pesar de todo lo que nosotros somos, el Señor siempre sus promesas las va a cumplir al pie de la letra. Aunque a veces nosotros seamos ingratos, el Señor siempre cumplirá sus promesas. Como en el caso del pueblo de Israel, nos anduvo dando vueltas por 40 años, pero el tiempo Dios les dio lo que les había prometido, la tierra prometida. Así nosotros estamos esperanzados de que el Señor siempre nos va a dar lo necesario para nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga a nosotros.